Me refiero a que vamos a terminar los temas comunes que se ven en análisis numérico. Lo único que voy a hacer es voy a darle otra vuelta, viendo algunos otros ejemplos de otros códigos. Pues son muchísimos, ¿verdad? Verlos todos aquí, imposible. Entonces lo que va a pasar es, voy a terminar de ver ecuaciones diferenciales ordinarias, luego parciales. A lo mejor veo algún método de optimización. Y luego regresamos otra vez y empezamos a ver algunos algoritmos extra, ¿no? Y mientras ustedes van a ir haciendo sus proyectos, sus cosas, lo que tengan que hacer, las tareas que yo les deje. Es mi clase, ¿verdad? Pues ni modo, así es esto. ¿Cómo van? Por cierto, ya vi que, bueno, ya voy a empezar a calificar, voy a empezar a mandarles calificaciones de los exámenes, poco a poco. Estuve revisando el DEPA, pues más o menos, ¿qué les digo? Bueno, va entonces, ecuaciones diferenciales ordinarias. Ok, todas las ecuaciones diferenciales ordinarias se separan en dos tipos. Unas que se llaman problemas de valores iniciales y otros que se llaman problemas de valores a la frontera. Y eso es por la variable que resuelven. La primera que vamos a ver son problemas de valores iniciales, los IVPs, ¿no? Así le llaman. Normalmente la gente de ecuaciones diferenciales les llama IVPs, que significa problemas de valores iniciales. Voy a explicar en qué se basa un problema de valor inicial. Un problema de valor inicial, lo que intenta conocer es lo que le sucede a alguna variable del sistema o de algún sistema conforme transcurre el tiempo, ¿no? Esa variable U, nosotros le vamos a llamar U, puede ser temperatura. Por ejemplo, el calentamiento de un horno sería algo que transcurre con el tiempo. ¿Qué otra cosa sería algo que transcurre con el tiempo? La posición de un objeto, ¿no? La deformación de un objeto podría ser algo que transcurre con el tiempo. ¿Qué otra cosa? La energía interna, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Hay un montón de variables que pueden transcurrir con el tiempo. A esa le vamos a llamar nuestra variable genérica U, que es la variable que queremos resolver, ¿no? En función del tiempo. Y normalmente utilizamos un modelito, ¿verdad? Siempre usamos modelos. Y la mayoría de ellos están escritos en forma de ecuaciones diferenciales. Y este modelito de ecuaciones diferenciales lo vamos a poner en esta forma. Esta es la forma estándar en la que se va a poner. Se despeja la derivada de U con respecto del tiempo. Y lo que queda del lado derecho, esta F, es a lo que le llaman el campo de direcciones, ¿no? Entonces, si ustedes no tomaron teoría de ecuaciones diferenciales, no importa, ¿verdad? Ahorita vamos a tomar en 10 segundos. Entonces, es una variable que queremos resolver. Por ejemplo, vamos a ponerle temperatura con respecto del tiempo. Y entonces tendría la rapidez de enfriamiento, por ejemplo, que sería el cambio de la temperatura con respecto del tiempo, una cosa por el estilo. Y del lado derecho tendría una función. Una función que podría ser, yo que sé, coseno, seno, alguna expresión matemática, puede ser cualquier cantidad de cosas. Esta F de aquí es la que le llaman el campo de direcciones. Y luego, para resolver mi sistema, yo debo de conocer la temperatura inicial del sistema. Esto le llama la condición que inicial, ¿no? Si fuéramos a hacer un curso de ecuaciones diferenciales, diría, pues hay que integrar, ¿no? ¿Cómo se quita una derivada? Integrando, así de fácil o así de difícil. Y para encontrar la constante de integración, ¿qué hay que hacer? Sustituir la condición inicial, ¿no? Entonces tengo una constante de integración, ¿no? Y la constante de integración la obtengo, ¿cómo? Con la condición inicial. Pero no es un curso de ecuaciones diferenciales, es un curso de programación y análisis numérico y no sé qué. Entonces, la idea va a ser, ok, encontrar la solución. Ahora, la solución de una ecuación diferencial es una función, ¿cierto? Es una expresión matemática que me devuelve una curva en el plano U, t, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que voy a estar graficando temperatura con el tiempo, ¿no? Y esa sería mi solución, ¿no? No es una sola temperatura, sino son muchas temperaturas con el tiempo. Es algo que de repente luego les cuesta trabajo, ¿no? Y quieren el resultado, ¿cuál es el resultado? Quieren un número, ¿verdad? No, la solución de un modelo de estos es una curva, es una función. Sí, y es la que hay que obtener finalmente. Por ahí platico un poquito del campo de direcciones, eso no importa. Otra de las cosas que van a ocurrir de repente es que en vez de tener una sola ecuación, vamos a tener un sistema de ¿qué? De ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones los modelos están escritos de tal forma que una ecuación depende de la otra. Y tengo varias ecuaciones juntas, ¿verdad? Anidadas de alguna forma en mi sistema de ecuaciones. Y entonces U, en vez de ser una sola variable, es un vector. Por ejemplo, la posición de un objeto, la posición XY de un objeto, está determinada con respecto del tiempo, ¿no? Y si yo escribo esa ecuación en forma estándar, sería igual, ¿no? Despejar la derivada y todo lo que queda del lado derecho sería la función f de u. Por supuesto hay que conocer la posición inicial del objeto, xy por ejemplo.
etcétera. Y en ocasiones se requiere hacer un cambio de variable. Voy a platicar ahí del cambio de variable, vamos a hacer algunos ejemplos. Este es el cambio de variable que normalmente se hace para transformar una ecuación, porque esta forma estándar es para puras ecuaciones de orden 1, una derivada, ¿no? Y ustedes sabrán, ¿no? Segunda ley de Newton tiene segunda derivada, ¿no? Entonces, esas ecuaciones que tienen derivada de orden superior, hay que transformarlas en ecuaciones de una sola derivada, ¿no? Voy a explicar cómo se hace eso. Pero bueno, aquí está el cambio de variable. Así solito parece como en arameo antiguo, ¿no? Vamos a intentar hacer nuestro cambio de variable. El primer método que vamos a ver es el método de Euler. Por favor, apunten las ecuaciones. Son las que vamos a meter en el código. Apunten las ecuaciones. Va a haber un proyecto al respecto. Van a tener que hacer un proyecto al respecto. Sí, hay que trabajar, ¿eh? Qué flojera, ¿verdad? ¿Qué les digo? Hay que hacer código, ¿verdad? Dirían por ahí, me lo van a agradecer cuando lleguen al siguiente curso y les toque hacer código. En IPM, les digan, no, pues tiene que hacer su código. ¿Por qué no aprendí bien a hacer el código? Ahora voy a explicar más o menos qué hace el método de Euler, porque así vistas las ecuaciones pues parece muy padre, ¿va? Voy a explicar lo que hace el método de Euler. El método de Euler toma el campo de direcciones, que es este, la F, y con ese construye la solución a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Como yo conozco el inicio de mi sistema, es decir, tiempo cero, y por ejemplo temperatura inicial, tiempo y temperatura inicial, con ese tiempo y temperatura inicial utilizo el campo de direcciones, evalúo la función en ese tiempo cero y temperatura inicial y ocupo esta ecuación para predecir lo que va a suceder al siguiente instante de tiempo con la temperatura, ¿no? Y con este método, ¿verdad? Iterativamente vamos a ir encontrando, si yo utilizo el campo de direcciones con el siguiente paso de tiempo, pues automáticamente me da la siguiente temperatura, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a ir construyendo nuestra solución utilizando el campo de direcciones. Y si se fijan, esta ecuación es muy simple, ¿verdad? Lo único que hice aquí fue, en vez de poner derivada analítica, puse derivada numérica. U siguiente menos U anterior, ¿no? Entre delta T, ¿no? Y despejo U siguiente y ya me queda esta ecuación de aquí, ¿no? Y es el método de Euler. Es el más simplón de todos. ¿Alguna vez habrán hecho Euler, método de Euler? ¿Sí? ¿En alguna vida? Perfecto. Esto va a ser muy sencillo. Varias veces en varias vidas, en varios cursos, ok. Perfecto. Entonces va a ser muy sencillo, ¿verdad? ¿No lo quito? ¿Listo? Sale, entonces vamos a poner ahí ejemplo. Para la caída de un objeto en un fluido viscoso, por ejemplo el aire, se tiene el siguiente modelo utilizando las leyes de Newton. Por ejemplo, sobre el sistema actúa la fuerza de gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Y además el movimiento del arrastre, ¿verdad? De la partícula, ¿sí? Dependiendo de la viscosidad del fluido, la densidad, etcétera. La partícula se detiene poco a poco, ¿no? Y voy a poner ahí el modelo de segunda ley de Newton, ¿verdad? Masa por qué? Por aceleración, ¿no? Eso es masa por aceleración, derivada de la velocidad con el tiempo. Es igual a la fuerza de gravedad menos la fuerza de arrastre, ¿no? Así, menos la fuerza de arrastre. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y la idea es que yo resuelva qué le va a pasar a la velocidad de mi objeto conforme transcurre el tiempo, ¿no? Quiero saber a qué velocidad va a ir cada instante de tiempo. Y tengo ahí mi velocidad que inicial, ¿no?
¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para ponerlo en la forma estándar? Despejar a la derivada, ¿no? Entonces, porfa, ustedes ahí en su cuadernito con su cabecita, despejan la derivada, que es pasar m dividiendo, ¿no? Así de simple. La m que está de este lado la pasan dividiendo. Y ya obtienen quién es la función f o el campo de direcciones. ¿Quién es el campo de direcciones? Todo lo que queda del lado derecho al despejar la derivada, ¿no? Entonces escriban f minúscula, pónganla por ahí. Por supuesto yo les voy a dar ahí valores, porfa apúntenlos. Espero. Entonces tengo mi función que quiero resolver, que es la velocidad en función del tiempo, ¿no? Tengo mi derivada, o mi modelito con derivada, es una ecuación diferencial ordinaria. Y es de valor inicial porque conozco la posición inicial o la velocidad inicial de mi objeto, ¿no? La condición inicial. Aquí está mi condición inicial, ¿no? Dice ahí, el objeto va a partir del reposo, ¿no? Es decir, va a partir velocidad inicial que 0. Y de ahí lo suelto, ¿no? Es como si fuera una canica, ¿verdad? Hasta arriba del edificio y la sueltan sobre la persona que mejor les cae, ¿no? Y se empieza a acelerar, ¿no? ¿Sí? ¿Mande? ¿Es un gramo? Sí, pues es un gramo. Usted no sé a quién quiera matar, pero con un gramo es para que no le haga daño. ¿No? Dice ahí, ok, la aceleración de la gravedad, la densidad del objeto, el coeficiente de arrastre y el área transversal. Dice, datos aproximados para quién. Para una gota de lluvia, ¿no? ¿Por qué las gotas de lluvia que caen desde las nubes, verdad? ¿Por qué no matan gente, verdad? ¿Por qué al caer no muere gente, no? Si en teoría pues, se aceleran y se aceleran hasta el final, ¿no? Este modelito diría por qué no se aceleran más y más, ¿no? Si no hay un coeficiente de arrastre que hace que la gotita se detenga poco a poco, ¿no? Hay una forma de calcular velocidad terminal y toda la cosa. Ahí luego investigan, ¿verdad? Ustedes podrán, ¿no? ¿En dónde? Ah, sí. Está mal, ¿verdad? Mal. ¿Qué pasó, profe? Sí, va. Ahí va, metro sobre segundo. Es que 2 de la mañana haciendo esto, ¿verdad? ¿Listo? ¿Ya apuntaron eso? Porfa, chicos. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Ok, la idea, voy a poner ahí, la idea es despejar la... ¿Perdón? ¿Ya? No fuera un examen, ¿verdad? Porque copian en instantáneo, ¿verdad? ¿No? Así voltean y de reojo, ¿no? Apenas si voltean y ya vieron todas las respuestas. Hay prioridades, sí, hay prioridades. Bueno. Listo, vamos a poner entonces el siguiente. Va, ¿qué hay que hacer? Identificar la variable que vamos a resolver. Esa le vamos a llamar nosotros, ¿quién? U, por defecto, que es la velocidad. Identificar la función, mi campo de direcciones, que seguramente les quedó este. Pero acuérdense que B en nuestro caso le vamos a llamar como U. ¿Por qué le puse U? ¿Por qué le cambié el nombre? Pues para que nuestro código siempre resuelva con U. Y ya sea la variable que sea, ¿no? Velocidad, temperatura, etcétera, ¿no? Sí, es la misma ecuación. Y la idea sería, ok, bueno, el campo de direcciones no lo tomen en cuenta, la F mayúscula. Vamos a entrar a hacer el código, ¿va? Déjenme hacer el código. Vamos a hacer el código del primero y ya ustedes harán los demás, ¿no? Vamos a borrar y vamos a hacer el código. Famoso método de Euler. Sale, lo primero que necesitan para su modelo, lo voy a poner aquí, propiedades. Propiedades del sistema. Sale, ¿cuáles son las propiedades del sistema? Ustedes las tienen ahí copiadas. La masa vale ¿cuánto? 1 gramo, ¿no? 1 por 10 a la ¿qué? 1 por 10 a la menos 3. Luego, ¿qué más? La gravedad, ¿esa vale cuánto?
9.81. La densidad, rho le voy a poner yo. ¿Vale cuánto? 1000. 1000 ¿qué? Kilogramos, ¿no? Por metro cúbico. El coeficiente de arrastre le llaman drag coefficient, ¿no? 0.47 le puse, ¿no? Y el otro, el área transversal de su gotita de agua es 1 por 10 a la ¿qué? A menos 6, ¿no? Sí, dudas, preguntas con las propiedades del sistema. Nada nuevo para ustedes, ¿no? Es definir variables y listo, ¿no? Sale. Vamos a seguir entonces, vamos a poner aquí condición inicial. Van a ver que el código pues poco a poco lo tengo que hacer más ordenado, ¿no? Con comentarios, así poco a poco su código se debe ir viendo cada vez más organizado, ¿no? O sea, vamos a poner aquí condición inicial. ¿Cuál va a ser la condición inicial? Le voy a poner tiempo, lo empiezo en qué valor? En 0. La velocidad inicial valía ¿cuánto? Si parte del reposo. 0, perfecto. Y mi variable, ¿cuál es la variable que yo voy a iniciar para mi solución? U, ¿qué? U, ¿no? Que en teoría es la velocidad que inicial, ¿no? ¿Así? Y es para que mi método funcione perfecto con cualquier ecuación, ¿no? Siempre tengo que decirle quién es U, porque todo va a quedar en términos de U, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí con lo que estamos haciendo? No. Y luego le voy a poner aquí campo de dirección. Vamos a definir el campo de direcciones. Lo voy a poner aquí. Campo de direcciones. O sea, voy a poner entonces, como el campo de direcciones es una función, si ustedes recuerdan es la f, le voy a poner aquí def, f de quién. ¿De quién depende el campo de direcciones normalmente? De u y de t, ¿no? Es posible que en la expresión aparezca u y aparezca t, ¿no? Si no aparece, no importa. La función normalmente depende de esas dos variables. Y vamos a poner aquí return. Y vamos a devolver aquí la expresión que despejamos de la derivada. ¿Cuál era esa expresión? G menos ¿quién? Densidad por área, por quién? Coeficiente de arrastre. Sobre 2m, ¿no? Pero lo voy a poner aquí por u al cuadrado, ¿no? Velocidad al cuadrado. Entre 2 por m, dice su compañero. 2 por m. ¿No? ¿Cierto? Es el campo de direcciones. Despejé la derivada. La variable que estoy resolviendo, que es la velocidad, la pongo como u. ¿Sí? Y listo, ¿no? Ahí está mi campo de direcciones. Y luego digo que vamos a preparar nuestra solución con el tiempo. Aquí le voy a poner solución. Solución con el tiempo. ¿Qué necesitamos para la solución con el tiempo? Pues guardar los datos de quién, del tiempo. A la lista donde vamos a ir guardando los datos del tiempo le voy a llamar T solución, ¿no? La solución con el tiempo, ¿no? Y esta la voy a empezar con una lista. Y ahorita, ¿cuántos valores de tiempo tengo? Nada más uno. El tiempo actual que vale ¿cuánto? 0, aquí arriba, ¿no? ¿Cierto? Y luego le vamos a poner, ok, perfecto. ¿Cuál es el segundo valor que tengo que resolver? La velocidad que... Velocidad solución, ¿no? ¿Cierto? Le podría poner así o le vamos a ponerle U solución. Ya, U solución. Y otra vez abro una lista. ¿Cuál es el valor actual que tengo de U? 0, ¿no? Velocidad inicial 0, ¿no? Sí, ya tengo mis listas. Ahorita nada más tienen un valor. Y le voy a decir, ok, ¿qué otra cosa necesitas saber? Pues, ¿cuál va a ser el paso de tiempo entre dato y dato para hacer el cálculo? Le voy a decir, ok, tu paso de tiempo lo vas a calcular cada 0.1 segundos. ¿Sí? Vas a avanzar en el tiempo de 0.1 en 0.1 segundos. ¿Hasta llegar a cuánto? Tiempo final, le voy a poner aquí tiempo final. 10 segundos, ¿les parece? Vamos a graficar 10 segundos la velocidad caída en un fluido viscoso. ¿No? Ya le pongo, ok, vamos a resolver con el tiempo. Para resolver con el tiempo le tengo que decir, mientras no hayas llegado a los 10 segundos de simulación o 10 segundos de cálculo, ¿qué tienes que hacer? Ir avanzando de punto 1 en punto 1 hasta encontrar todas las soluciones de U y tiempo, ¿no? Sí, es básicamente eso, es un ciclo. Billy salvaje ciclo. ¿Cómo sería el ciclo? Voy a poner aquí while, ¿verdad? Vamos a poner un while ahora. Mientras el tiempo sea menor a quién?
al final, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues vas a actualizar a quién, a U. ¿Cómo actualizo el valor de U? Con la ecuación de Euler, ¿no? ¿Cuál era la ecuación de Euler? El paso de tiempo siguiente de U es quién, el U que tienes ahorita más quién, U, T, ¿no? Por el delta T, ¿no? Así. Sí. Con eso recalculo a U, ¿no? Aquí ocupo 0, ¿verdad? Porque esta es la U que está guardada ahorita, ¿no? 0, 0 y 0, ¿no? Hago el cálculo y me da la nueva U. ¿Cómo actualizo el tiempo? T es igual a quién? T más delta T, ¿no? Sí. Acabo de calcular el siguiente instante de tiempo. ¿Y luego qué hago? Pues guardo la solución en estos vectores, el 21 y el 22. Bueno, en esas listas, ¿no? Le voy a poner aquí U solución, punto qué, append U, ¿no? Agrega el valor de U a U solución, ¿no? Y luego T solución, punto qué, append, agrega a quién, al tiempo, ¿no? Que acabas de calcular. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Aquí ya resolvimos, ¿sí? Tan es así que ya resolvimos que vamos a poner aquí print, ¿no? Vamos a poner aquí dentro del ciclo, vamos a poner un vil y salvaje print. Print. A ver, imprime tiempo y la velocidad que es U, ¿no? Sí, lo voy a calcular. Ahí está, ¿no? Me dice que parte de 0 la posición y en 0.1 segundos ya llegó a 0.98 metros por segundo, ¿no? Y se va acelerando hasta llegar como a 6 y algo, ¿no? 6 metros por segundo es la velocidad a la que llega el sistema. Ya después de eso no se modifica, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué datos apuntó aquí arriba. ¿Sí? Así de fácil o así de difícil. Vamos a hacer la gráfica para que amarre esto, ¿no? Entonces, una de las técnicas comunes le voy a poner aquí resultados, ¿no? O sea, le vamos a poner ahí resultados. plt.qué, plot. Ya está importada matplotlib, aguas. También está importada numpy. Podríamos transformar a U solución y a T solución en vectores de numpy. Ahorita no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer. ¿Por qué sería útil trabajarlo en vectores de numpy? Pues ya puedo multiplicar la velocidad por 2, por 5, el tiempo por 2, por 5, ¿no? Sí, si tuviera que resolver la velocidad y luego esa velocidad ocuparla en otro cálculo, lo ideal sería transformarlo en vectores de numpy para trabajar con ellos, ¿no? Si quieren lo pongo aquí. ¿Cómo se transforma en vector de numpy? Le voy a poner aquí B solución si quieren, ¿no? B solución es numpy.array. Transforma en array a quién? A U solución, ¿no? ¿Cierto? Y luego T solución es igual a numpy.array. Convierte en array a T solución, ¿no? Así. Ya tengo velocidad y tiempo, ¿no? Y vamos a graficar, ¿no? ¿Cómo se graficaría? T solución en X y B solución en Y. ¿Sí? Y plt.show, ¿no? Sí, lo voy a correr. Ahí está, le quité el print aquí para que no se impriman tonterías. Ahí está, ¿no? La gráfica. Entonces, parte del reposo y como al segundo y medio ya llegó a 6 punto algo metros por segundo. Y de ahí la velocidad se mantiene constante, ¿no? Es asintótica. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con el cálculo? Le voy a poner ahí, ¿qué pasa si la aviento? Vamos a aventar la partícula, ¿no? Por ejemplo, velocidad inicial le voy a poner ahí 1 metro por segundo. Tiene 1 metro por segundo. Le voy a dar a ejecutar. Y aunque la aviente, de todas maneras sigue llegando a la misma velocidad terminal, ¿no? A lo mejor llega más rápido a la velocidad terminal, ¿no? Sí. Ahorita voy a platicar qué pasa. A lo mejor tiene error allá. Ya tiene un problema ahí, ¿no? Se desacelera hasta llegar a 6. Sí, la aviento con demasiada velocidad. ¿Qué le pasa al sistema? Baja su velocidad hasta llegar a 6 punto y algo, ¿no? Sí, tiene sentido.
En vez de acelerarse, se desacelera, ¿no? Y es por la fuerza de fricción, ¿no? Sí, entonces por más que avienten rápido la canica de la torre latinoamericana, no sé, la torre mayor, yo qué sé. De todas maneras se desacelera hasta llegar a una velocidad terminal, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Y en cuánto tiempo? Como en un segundo y medio, ¿no? Segundo y medio ya se desaceleró. Ya llegó a la velocidad terminal. Ok, vamos a intentar. ¿Ya está en todo el código? ¿Sí lo pudieron copiar? Ahí lo dejo, va. Un minutito. Y vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales con método de Euler. Muy sencillo. Súper sencillo. Si alguna vez lo hicieron en el Excel, seguro eran columnas y columnas de cálculos y no sé qué. Algo puso mal en los datos. A lo mejor lo está resolviendo cada segundo, cada punto 1 segundo, no sé. ¿Qué pasó? Ahí tiene los datos de X y Y. No. No, con esta ecuación usted pone X y Y. P ahí tiene cómo calcular a P, ¿no? Y vale ser P. Sí. Y ya despeja, la mete ahí abajo. No, calcularla, porque ya tiene A, esa se puede calcular directo. Ya le da la longitud de la cuerda catenaria. Sí. Este lo tiene que resolver con Newton-Raphson, el A, ¿no? A no la puede despejar de ahí. La tiene que resolver con raíz de ecuación, ¿no? No, bueno, el que le tocó, ¿cuál le tocó? Secante o bisección, ¿no? Sí, con esa. Con eso. Sí, usted puede. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a explicar el siguiente problema. Muy clásico, va a ver muy clásico con el problema siguiente. O sea, el siguiente problema vamos a poner ahí péndulo, ¿ah? Clásico problema del péndulo. Súper clásico, ¿verdad? Es un clásico de mecánica, ¿no? Sale, entonces el péndulo, pues es una cuerda amarrada a una masa que va a oscilar de un lado a otro, ¿no? Y voy a poner ahí, según yo, utilizando leyes de Newton, esa sería masa por aceleración, ¿sí? Pero bueno, es escrita en forma de momento angular, etcétera, ¿sí? Los que saben mecánica, pues ahí sabrán por qué va ese término ahí. Si no saben mecánica, ignórenlo, no pasa nada. Y luego está la fuerza de gravedad con la componente que va hacia abajo, ¿no? Sí, no, esta parte no las voy a pedir que la hagan, encontrar la ecuación. No, pues supone que para eso llevan miles de N de cursos, ¿verdad? A lo largo de su carrera. De mecánica, de análisis térmico, de... Ustedes ya son buenos en esto, ¿no? Perfecto. Ok, ¿qué quiero resolver de mi sistema? En teoría tengo ¿cuántas derivadas aquí? 2. Pero mi método de Euler nada más funciona para ¿cuántas derivadas? Una sola derivada, ¿sí? Tengo que hacer un cambio de variable para encontrar dos ecuaciones de primer orden, ¿sí? Dos ecuaciones de primer orden a partir de una de segundo orden. ¿Cuáles son las variables que voy a resolver? Pues el ángulo con respecto del tiempo, este ángulo de aquí, ¿no? Que sería el ángulo teta. Y la segunda cosa que tendría que resolver es la velocidad angular, que es el cambio del ángulo con el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces siempre en estos problemas se resuelven dos cosas, tanto el ángulo como la velocidad del ángulo, ¿no? O la rapidez, velocidad angular, como le quieran llamar, ¿no? ¿Cuántas condiciones de frontera tengo? Perdón, condiciones iniciales tengo. 2, debo de conocer el ángulo inicial y la velocidad inicial de mi sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Problema clásico, clasiquísimo.
Sale, vamos a poner ahí. Ok, les voy a dar los valores, porfa, apúntenlos, ahorita me los dictan. Apúntenlos ahí, si quieren ya de una vez pónganlos. O bueno, no, apúntenlos en su papelito, un papel, algo. Tómenle fotos si quieren, ahorita, nada más lo necesito para que me los dicten ahorita. Y ahí va la parte difícil, y es lo que se les va a pedir al final del curso que sepan hacer. ¿Cómo poner la ecuación en forma estándar? Porque su código ya va a correr, nada más cosa de cambiar la forma de la ecuación a estándar, ¿no? En la forma estándar. O sea, van a hacer un solo código y con eso ya pueden resolver los métodos de Euler que ustedes quieran, ¿no? Ahorita vamos a platicar porque esta no está tan sencilla de nada más despejar la derivada y listo. No, ya no es así de, despejo la derivada y listo, ¿no? Ya acabé, ¿no? Sí, hay que hacer más cosas, ¿no? ¿Lo hicieron hoy? Perfecto. Yo lo voy a explicar despacito, ¿verdad? Con calma. No, no, estoy diciendo que son gente muy inteligente, ¿verdad? Pero yo aún así me voy a ir lento, yo sé que sí. No, 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 todos explican muy bien, son muy buenos profesores todos. Vale, entonces vamos a explicar. Ok, vamos a poner ahí, en teoría, nuestras incógnitas son la posición, el ángulo y la velocidad angular, ¿no? ¿Sí o no? Esas son mis incógnitas. Mi vector, digamos, la solución debería de estar dada en términos de quién. Ángulo y velocidad angular. Y esa va a ser mi cambio de variable. Mi cambio de variable va a ser, mi primera variable U0 es quién. El ángulo. Mi segunda variable U1 es quién, la velocidad que angular, ¿no? Ahí apunten el cambio de variable. ¿Sí? El cambio de variable. Y la idea ahora es encontrar el campo de desplazamiento, ¿no? Sí, mi cambio de variable es U0 es la que, la posición, y U1 que es la que, la velocidad, ¿no? ¿Sí? Si quieren ahí le pongo, en vez de x de t le debería haber puesto aquí u de t, ¿no? Así. U de t, perdón. Ahí está, ¿no? Mi cambio de variable, primera componente va a ser la posición, segunda componente la velocidad, ¿no? ¿Sí? No, es como de primaria, pero... Sale, ¿qué van a hacer ahorita? Primer paso, despejar la derivada de orden superior. Despejen la derivada de orden superior aquí. De hecho es la única derivada que está ahí, pero la de orden superior, despejenla. ¿Cómo quedaría la ecuación si despejo la derivada de orden superior? Ahí despejenla, ustedes pueden, ¿eh? Con su cabecita poderosísima de doctorado, ¿verdad? Despejen ahí la derivada de orden superior. ¿Listo? ¿Ya la despejaron? Perfecto, voy a poner la ecuación despejada. Son muy lentos, chicos, son muy lentos. Ahí está la derivada, ¿no? Despejada. Ahí está despejado, ya está despejado, ¿no? ¿Cierto? En el ejercicio les voy a pedir, yo les voy a dar esta ecuación, les voy a decir, sale, ponlo en la forma estándar y resuélvelo con el método de Euler. Tú ya tienes el código del método de Euler, ¿por qué? Porque lo hicimos en clase, ¿verdad? Más trampa no se puede, ¿verdad? Lo único que vas a tener que hacer es adaptar tu código para que resuelva esa ecuación. ¿Cómo lo adaptas? Pues poniéndolo en la forma estándar, ¿sí? Vamos a adaptarlo. Primer paso, despejar la derivada de orden superior. Ahí está despejada la derivada de orden superior. ¿Ya vieron? Y esa derivada de orden superior, a esa le llamo f minúscula. Ahí pónganlo, apúntenlo. Mi derivada de orden superior le llamo f, ¿qué? Minúscula. Creo que estaba bien lo de x acá. ¿Sí? ¿Cierto? Y la idea ahorita es, ok, voy a intentar llegar a mi campo de ¿qué? De desplazamiento. ¿Cómo voy a llegar a mi campo de desplazamiento? Digo, ok, la primera que es ¿quién? La posición, ¿cierto? Voy a poner aquí, de hecho voy a poner el análisis, déjenme poner el análisis, vamos a poner el análisis. Ok, mi cambio de variable vamos a ponerlo ahí, ¿cómo se hizo el cambio de variable? Supone que también ustedes ya deben de saber esto, pero vamos a ponerlo despacito, sería U0, vamos a ponerlo así, U0. Perdón, U0. U0 era igual a ¿quién? A teta, ¿no? ¿Así?
¿cierto? U0 es igual a teta. Y vamos a poner ahí, la derivada de U0 sería igual a ¿quién? La derivada de U0 sería igual a ¿quién? De este lado es como si yo viera la magia, ¿verdad? Del lado izquierdo está U, del lado derecho está ¿quién? Teta, ¿no? Derivada de U0 sería la derivada de ¿quién? De teta, ¿no? ¿Sería esta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está, la voy a poner ahí. La derivada de U0 es la derivada de teta con respecto de ¿quién? Del tiempo. ¿Sí? Derivé hacia la derecha y ahora voy a derivar hacia abajo. Le voy a poner OK. U1, lo voy a poner así, U1. También va a ser la derivada de ¿quién? De omega, perdón, de teta con el tiempo, ¿no? ¿Sí? Y si derivo esta segunda expresión, ¿cuánto valdría la derivada de U1? Derivada de U2 con respecto de ¿quién? El tiempo es igual a ¿quién? Perdón, sí, de 1. ¿Quién sería la derivada de 1 con el tiempo, chicos? La segunda derivada, ¿no? ¿Cierto? La voy a copiar, la voy a pegar por acá, ¿no? ¿Sí o no? Y la segunda derivada, ¿a quién es igual? A esta cosa de aquí, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ponerlo aquí. La segunda derivada, ¿a quién es igual? Vamos a ponerle aquí a f de quién? De x, t, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora voy a explicar por qué este ya es el cambio de variable. ¿Sí? Se ve así como que se ve tormentoso, ¿no? ¿Qué hago para hacer mi cambio de variable? Primero establezco mis dos variables U0 y U1. Y de aquí para allá, ¿qué fue lo que hice? De aquí para allá, ¿qué fue lo que hice? Derivé, ¿no? ¿Cierto? De aquí para allá derivé y de aquí para acá también, ¿qué hice? Derivé, ¿no? ¿Sí? Cuando yo obtengo la derivada de orden superior, eso es igual a ¿quién? A f, ¿no? La famosa campo de direcciones, el lado que está aquí, que habían despejado ahí en su cuadernito, ¿no? Sí, y ustedes van a decir, ok, ¿y dónde queda? Este es omega, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. En términos mundanos, este de aquí, ¿quién es? Omega, ¿no? Ahí está. Este de aquí es omega. Sí, ese de ahí es omega, ¿no? Ok, ahora lo único que tengo que hacer es, como yo tengo ahí mi ecuación diferencial, voy a ponerla aquí. Mi ecuación diferencial en teoría sería esta, ¿no? Derivada de u, ¿quién es el vector u? U0 y U1. O sea, hace la derivada de quién. Voy a poner aquí la derivada de U0 y la derivada de quién. De U1, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿quién es esta variable en términos de U? No en términos de teta. ¿Quién es esa variable en términos de U? ¿Es U0 o 1? U1, ¿no? ¿U qué? U1, ¿no? Por eso aparece aquí ¿quién? U1, ¿no? La derivada de U0 es igual a ¿quién? U1, ¿cierto? Y la segunda derivada de teta, que es lo mismo que decir la derivada de quién? De U1, que es quién? Omega. La derivada de omega es quién? F, ¿no? F, pero esa F en vez de ponerle seno de teta, le voy a poner seno de quién? De U0, ¿no? ¿Sí? Y ya todo quedó, así es, ¿verdad? Así es esto. Pues así, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Así es, ¿verdad? Hay que pasarlo todo a términos de quién? De U, ¿no? Planteo mi cambio de variable y digo, mi primer variable o mi primera incógnita que voy a resolver es quién, teta, ¿no? Segunda variable que voy a resolver es omega. ¿Sí? La primera es la derivada, perdón, la primera es el ángulo y la segunda es la derivada del ángulo, ¿no?
Y digo que cada cambio de variable hay que derivarlo hacia la derecha. Cuando yo lo derivo, obtengo una expresión y la tengo que poner en términos de u. Si yo derivo u0, la derivada de u0 es la derivada del ángulo con respecto del tiempo, que es lo mismo que decir, ¿quién? U que u1, ¿no? Y la segunda, cuando derivo u1, sería la segunda derivada y esa es igual a ¿quién? A la función que del campo de direcciones f, ¿no? La pongo en términos de u y ya tengo mi sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Este de aquí, esta es la parte difícil de encontrar, f mayúscula, ¿sí? Si yo tengo f mayúscula, lo único que tengo que hacer ahí en el Python es definir f y con eso ya tengo mi método de Euler resuelto, ¿no? ¿Sí? Vale, vamos a ir al código, vamos a hacer el método de Euler ya con esa f, apúntenla, ¿sí? Apúntenla. Ahorita van a ver cómo funciona este asunto. Sí, vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Para que amarre con todo. Van a decir ustedes, pero es que me confundió. Sí, es confuso el cambio de variable. O no sé, si ya lo habían hecho alguna vez, pues no es confuso. Sí. Estándar. Otra vez, el hecho de escribirlo en forma ordinaria, nosotros pasamos de esta ecuación que tiene, ¿qué orden? Segundo orden. Es una sola ecuación de orden 2. Y vamos a escribir dos ecuaciones de orden ¿qué? De orden 1. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuáles son mis dos ecuaciones de orden 1? Digo, ok, voy a hacer mi cambio de variable. ¿Cómo hago mi cambio de variable? Elijo y digo, ok, mis condiciones iniciales me dicen que me dan el ángulo y me dan la ¿qué? La velocidad angular, ¿no? Ese va a ser mi cambio de variable. Siempre el cambio de variable se elige con quién, con las condiciones ¿qué? Iniciales. Digo, ok, perfecto, ese va a ser U0, así le llamé yo. U0, que es el ángulo, y U1, que es la velocidad ¿qué? Angular, ¿no? Entonces ya apunto ahí mi cambio de variable. Número 2, voy a mi ecuación diferencial de segundo orden y despejo la derivada de orden ¿qué? Superior. ¿Sí? Ahí está la derivada de orden superior, la despejé. Lo que queda del lado derecho a eso le llamo ¿qué? F minúscula. ¿Sí? F minúscula. Y luego ¿qué hago? Digo que planteo mi cambio de variable que es U0 y U1 y lo derivo. Aquí tendría la derivada de U0. Veo que me da, dice, ok, la derivada de U0 es la derivada del ángulo con el tiempo. Y eso en términos de U, ¿a quién se llama? Se llama como ¿qué? Como U1, ¿no? Y esa es mi primera ecuación diferencial. La voy a poner así. Esta de aquí es mi primera ecuación diferencial de orden 1. Y la segunda ecuación diferencial, digo que mi segundo cambio de variable U1 lo derivo con el tiempo y me queda la segunda derivada con el tiempo. La segunda derivada con el tiempo era F, ¿no? ¿Cierto? Lo único que tendría que responder aquí sería, ok, si quieren le pongo así, ¿no? F de U. Y aquí sería igual a quién. ¿A quién sería igual esto? Pues a esta ecuación. Pero en términos de quién, de U, ¿no? Así, en términos de quién. Este es U0, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? La derivación de U0 siempre da 1, sí, muy bien. Bueno, si la ecuación es del tipo ley de Newton, siempre la derivada de la posición es la velocidad y entonces da 1, ¿no? Siempre la derivada de 1 da la otra, ¿no? En ocasiones es probable que no tengan esta condición, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ya tengo mi campo de función, perdón, mi campo de direcciones y mi condición inicial. Vamos a ir al código. Déjenme voy al código. Va. El código va a quedar casi igual. Va a quedar casi igual. Vamos a poner ahí, ok, propiedades del sistema. ¿Qué propiedades tenemos del sistema? Teníamos masa. ¿Cuánto valía la masa, chicos? 1 kilogramo, sale, 1 kilogramo. La longitud del sistema, 1 metro. Y la gravedad, 9.81, sale. De la condición inicial, vamos a poner aquí condición inicial, tiempo 0. Para el tiempo 0 teníamos omega 0. Perdón, vamos a poner así, teta 0. Teta inicial. ¿Cuánto vale teta inicial? 0. ¿Qué quiere decir? Que parte de la posición vertical. Y le voy a poner omega inicial. Omega inicial vale ¿cuánto?
1.5 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular que traía el sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que parte de la posición vertical y le doy un impulso de 1.5, ¿no? ¿Sí? Sale. Y vamos a armar nuestro vector U. ¿Cómo vamos a armar nuestro vector U? Aquí voy a poner mi cambio de variable. Voy a poner numpy. ¿Qué? Es un vector. U es un vector, ¿cierto? Con mi cambio de variable. ¿Quién es mi cambio de variable? Teta, ¿qué? Teta inicial. Déjenme ponerle corchete. Teta inicial. Coma. ¿Cuál es mi segunda variable? Omega inicial, ¿no? Ahí está mi cambio de variable, ¿cierto? Este es mi vector que U. ¿Sí? Entonces ustedes van a su modelo y observan y dicen, con las condiciones iniciales voy a resolver, no sé, dos variables. Ahí las pongo en mi U, ¿no? ¿Cuáles son las variables que voy a resolver? ¿Sí? ¿Listo? Campo de direcciones, vamos a ponerle ahí, campo de direcciones es una F, ¿no? ¿Sí? F mayúscula, es un campo vectorial. ¿Y cómo se pone el campo vectorial, chicos? Es más, vamos a ponerlo ahí, F minúscula y F mayúscula. Def, F minúscula de U, ¿qué? U, T, return. Un campo vectorial, o sea, recibe un vector y sale un vector. Recibe a U y sale F mayúscula, un vector, ¿no? Pues campo vectorial. Cálculo 2, conocimientos básicos de ingeniería. No es cierto. No, tienes razón. ¿Qué es un campo vectorial? Ahí está la explicación. Sale. ¿Cuánto valía F minúscula? ¿Era qué? ¿Menos quién? Menos G por quién? Por seno entre L, ¿no? Por numpy punto qué? ¿Seno de quién? ¿Seno de quién? Teta, pero ¿quién es teta? U qué? U0, ¿no? ¿Quién es teta? Le voy a poner aquí U qué? U0, ¿no? Entre L. ¿Cierto? Facilito. Ahí está mi F. ¿Cómo obtienen a esta? A la F minúscula, despejando la derivada de orden ¿qué? Superior, ¿no? Ok, chicos. Seguimos, va. Entonces vamos a ponerle numpy array. Numpy.array. Ok, y aquí vamos a poner nuestro campo de direcciones. ¿Cuánto valía el campo de direcciones? Primera componente era ¿quién? U ¿qué? U1, ¿no? Y segunda componente ¿quién era? F de quién? F de U, T, ¿no? ¿Así? ¿Cierto? ¿Así de fácil o así de difícil? Ahí está mi cambio de variable. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a empezar con las cosas con el tiempo. Sale. Tiempo, solución. ¿Quién más necesitamos? Teta, solución, U, solución, ¿no? Vamos a poner aquí teta, solución. Teta, solución. ¿Cómo sacamos a teta? Es U, ¿qué? U0, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es el primer valor de ángulo que tengo? Pues U0, o sea, el teta, ¿qué? Inicial, ¿no? ¿Cuál es el valor de omega solución? Vamos a ponerle aquí omega solución. Omega solución, ¿no? ¿Quién es omega solución? U qué? U1, ¿no? ¿Sí? Y listo, paso de tiempo, 0.1 segundos, tiempo final 10 segundos. Vamos a poner 10 segundos de oscilar el ángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas soluciones tenemos que resolver? Tiempo, ángulo y velocidad angular con el tiempo, ¿no? ¿Cierto? El método de Euler queda casi igual. Aquí lo único que voy a cambiar es F, ¿no? F mayúscula. Y listo. Ahora vean qué hace F mayúscula. F mayúscula recibe un vector U y devuelve otro vector con dos componentes. Esas dos componentes se suman a la posición y velocidad angular y me devuelve una nueva posición y velocidad angular. Lo está haciendo por vectores de a 2 en 2 cada una de las ecuaciones.
¿Sí? ¿Tiene sentido? Yo le doy dos valores iniciales, le doy ángulo inicial y velocidad angular inicial. Y con eso, con ese U inicial, ¿qué hace? Lo mete a la función f y recalcula una nueva posición y velocidad angular, ¿no? Lo hace de dos en dos. Ese vector u entra aquí a la función f minúscula y se le calcula esto, entra a la f mayúscula y se le calcula esto, y me devuelve dos componentes. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Siempre todo se está haciendo por duplicado, para u0 y para quién, u1. Y entonces agrego las soluciones. ¿Quiénes son mis soluciones? Le voy a poner aquí teta solución, ¿no? Teta solución agrega a quién. ¿Quién es teta en mi cambio de variable? U0, ¿no? ¿Y quién es omega solución? U1, ¿no? Le voy a poner U1. Este es, en vez de ser teta solución, va a ser omega solución, ¿no? ¿Tiene sentido? Aquí en el ciclo voy a recalcular teta y omega cada paso de tiempo. ¿Sí? Así de fácil. Y listo. Vamos a graficar algunas cosas, ¿va? Por supuesto, aquí le vamos a poner teta solución, lo vamos a convertir en array de NumPy. Teta solución es igual a teta solución. Y luego omega solución es igual a omega solución y así, ¿no? Entonces en su proyecto les voy a pedir que busquen alguna aplicación, un sistema de ecuaciones diferenciales y lo resuelvan con algún método por el estilo, ¿no? Sistema de ecuación. Una sola ecuación no, es muy sencillo. ¿Sí? Muy sencillo. Una sola ecuación es como de broma, ¿no? No hay ni que hacer ni cambio de variable, nada más ponen la función f y ya está su código, ¿no? Así. Si quieren yo les pongo las aplicaciones, ¿verdad? Pero yo soy medio manchado. Entonces si quieren yo le pongo las aplicaciones. O sea, yo pongo modelitos pesados, ¿no? Y ya ustedes lo resuelven. Si no, mejor eligen ustedes. Buscan en la bibliografía un sistema de ecuaciones diferenciales y lo resuelven. No, una sola ecuación no. Por más que me lo pida, no lo vamos a poner, ¿verdad? Vamos a poner ahí, ok. Sale, ahí está convirtiendo todos los resultados a arrays de NumPy. Y luego, ¿qué hago? Vamos a graficar algunas cosas. Por ejemplo, el ángulo contra el tiempo, ¿no? Teta solución contra el ángulo solución. Vamos a graficarlo. Voy a resolver y ahí está el ángulo, ¿no? En teoría creo que diverge. Y esto es porque tiene error numérico. Vamos a ponerle más pasos de tiempo. 0.01. Ahí está, ¿no? Está oscilando el pobre, ¿qué? El pobre péndulo. Ahorita vamos a platicar por qué se va abriendo poco a poco. Y es porque el método de Euler tiene mucho error. Es como un auto, ¿verdad? En las curvas se va en banda, ¿no? Y por eso hay mejores métodos, Runge-Kutta y esas cosas, ¿no? Ahorita vamos a hacer Runge-Kutta en los últimos media hora que quedan, ¿no? Sí. Nada más es cambiar, va a ser 5 líneas de código las que hay que agregar. Van a ver que el Runge-Kutta es una broma. Es una vil broma aquí en el Python. Voy a ver el Runge-Kutta. Buenas noches, bienvenida al Runge-Kutta. Ok, vamos a graficar otra cosa, vamos a graficar alguna otra cosa. Por ejemplo, ahí está teta solución, vamos a graficar omega solución. Sale, vamos a poner omega solución. Ahí está omega solución. También es una oscilación tipo seno. ¿Sí? También existe el plano fase que le llaman. Graficar que teta solución contra omega solución. Y voy a hacer ahí la gráfica y es como un remolino, ¿va? Teta contra omega, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Le pongo hacia abajo?
¿Le salió una línea recta? Entonces, porque escribió aquí, ya le puso .01 segundos. Y si escribió bien F minúscula y F mayúscula. Porque eso es básicamente lo que hace todo el código, ¿no? ¿Sí salió? Perfecto. ¿Dónde? De todas maneras, yo que llegué tarde, ¿qué le voy a comprar? Les robo una de estas. Gracias. Va, chicos, entonces, ¿dudas, preguntas con el método de Euler? No. Lo difícil es hacer el cambio de variable, ¿no? Y encontrar el campo de direcciones, etcétera. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo y ustedes lo van a resolver utilizando el método de Euler. Va. Sí es cierto que no hay problema. Ahí está. Sale, chicos, vamos a dar el resto de la clase para que lo resuelvan. ¿Sí? Y la siguiente clase yo lo resuelvo. Ustedes pueden. Hay que hacer su cambio de variable. Así va a venir su proyecto, ¿no? Elija una aplicación con algún modelo. ¿Y qué hay que hacer? Escribir el campo de direcciones, meterlo al código que ya tiene. Al código que ya tienen, literal, ya tienen. Y resolverlo con el rungecuta o una cosa así, ¿no? ¿Sí? Voy a parar ahí el video. Si necesitan ayuda...